Nos encontramos en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, donde a lo largo de esta jornada, de este sábado, día 7 de junio, se va a llevar a cabo la tercera jornada de la primavera que organiza la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, en esta ocasión centrada en la figura de Saturnino Martín Cerezo. Como pueden ver, aquí justamente a la entrada de la sala de conferencias hay una pequeña exposición con algunos objetos que hacen referencia, como decíamos, a la figura de Saturnino Martín Cerezo, héroe de Valer. Unas jornadas que están a punto de comenzar. En primer lugar tendrá lugar el acto inaugural a cargo del alcalde de Miajadas, Juan Luis Isidro, y de la presidenta de la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, Luisa Soria. A continuación comenzarán las distintas ponencias que se van a desarrollar a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde. Entre ellas se hablará sobre el contexto histórico de la España del 98, a cargo de Miguel Ángel Naranjo Sanguino. También se hablará de los últimos de Filipinas, don Saturnino Martín Cerezo. En este caso, la ponencia será a cargo de Miguel Ángel López. Y por último, para finalizar la mañana, tendrá lugar una ponencia sobre la sanidad militar en el contexto del 98, a cargo de Rogelio Vigil de Quiñones y Miguel Leiva Ramírez. Después de una pausa para la comida, se reanudarán las ponencias durante la tarde, a cargo, en primer lugar, de Juan José Rocha, el último de Filipinas, José Martínez Souto, héroe de Valer. Es la primera ponencia prevista para la tarde, y para poner el punto y final se hablará sobre Regreso a Luzón, a cargo, en este caso, de Enrique Castillo Alba. El acto finalizará con una mesa redonda. Pues en líneas generales esta es la jornada, la tercera jornada de la primavera que se va a desarrollar aquí en este sábado en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, donde se pretende acercarse a la figura de este miajadeño, Saturnino Martín Cerezo. La que les habla, Yolanda Valares González, como miembro de la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, tiene el honor de presentar el acto y darles la bienvenida. Bienvenidos a todos a la tercera jornada histórica de primavera, organizada por la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Miajadas y la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Estas jornadas están enmarcadas dentro del objetivo primordial que persigue la sociedad de dar a conocer personajes y hechos históricos de nuestra localidad que en la mayoría de los casos han sido olvidadas, unas veces por desconocimiento y otras por desinterés. Este año nuestras jornadas están dedicadas y tienen como protagonistas a don Saturnino Martín Cerezo, héroe de Valer, por representar y encarnar con valor de ejemplo la proeza ejecutada por aquellos 33 hombres que sobrevivieron a uno de los asedios más espeluznantes de la historia militar española, y sobre todo por acercarnos un trocito de algunos sucesos que forman parte de nuestro pasado y que tuvieron como protagonistas, entre otros, a un paisano de nuestra tierra, ya que pocos conocemos que tras la guerra norteamericana de 1898, España perdió sus últimos territorios, y muy pocos recuerdan que una diminuta guarnición española en el pueblo de Valer, a 100 kilómetros de Manila, en la isla de Luzón, resistió durante 337 días el sitio de los rebeldes, convirtiendo en fortaleza y sepultura a la vez la iglesia de San Luis de Tolosa. Por todo ello, hemos querido evocar en la pantalla de nuestro recuerdo la figura de don Saturnino Martín Cerezo, para hacer honrar su memoria y colocar su figura en el lugar que le corresponde. Nada mejor que justificar nuestros argumentos con las palabras de don Enrique de la Vega Viguera, expresadas en una biografía de don Rogelio Vigil de Quiñones, heroico médico militar que acompañó
a don Saturnino en tan magna hazaña. Es penoso comprobar lo poco que España honra a sus héroes. Quizás sea la culpa de aquellos que creen que tornar los ojos al pasado es un achaque de historicista de aquellos otros que piensan que la vida es solo presente. Muchos españoles que fueron protagonistas permanecen hoy en el anonimato. No creemos que pecase de exagerado quien dijo que si los españoles supieran revisar el legado de nuestros héroes, podría ser España la reserva moral del mundo, porque el heroísmo en el español, en cuanto a creación y ejemplaridad, es una cualidad de nuestro pueblo. Y no es que proclamemos el protagonismo en su más alta calidad, porque heroísmo fue la labor de los llamados últimos de Filipinas, que sin buscar oro ni vanidades se conformaron con el orgullo de hacer algo por la patria, sin más alegría que el deber cumplido y sin otra esperanza que su fe. Nuestra bienvenida y agradecimiento por su presencia, en primer lugar, a los descendientes y familia de don Saturnino Martín Cerezo, a sus nietos y familia que nos acompañan hoy aquí, don Fernando Cámara Martín Cerezo y doña Pilar Cámara Martín Cerezo. Gracias por su presencia. A todos los ponentes que componen esta mesa y nos acompañan hoy aquí, a quienes agradecemos enormemente su colaboración, pues gracias a ellos la figura de don Saturnino será más reconocida y permanecerá más ligada a nuestra historia y a nuestros recuerdos. Permítanme que les presente don Miguel Ángel Naranjo Sanguino, don Miguel Ángel López, don Miguel Leiva Ramírez, don Juan José Rocha Carro, don Enrique Castillo Alba, doña Luisa Soria García, presidenta de la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, don Juan Luis Isidro Girón, alcalde de Miajadas, que tomará en primer lugar la palabra para darle la bienvenida e inaugurar esta jornada, y seguidamente tomará la palabra la presidenta de la Sociedad Histórica, doña Luisa Soria García. Gracias nuevamente y bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañáis hoy aquí en esta jornada. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Yolanda. En primer lugar, pues dar la bienvenida a los descendientes de don Saturnino Martín Cerezo, a todos los ponentes también agradecer su presencia hoy aquí en Miajadas, que yo creo que van a ser hoy una jornada en la que todos sacaremos algo muy positivo, conoceremos algo sobre cómo era la vida en aquella época en España y conoceremos, creo que bastante mejor a don Saturnino Martín Cerezo, ¿no? Bueno, en la España del 27 de junio de 1898, las tropas españolas presagian un nuevo levantamiento filipino y un inminente ataque, por lo que el capitán Las Morenas decide trasladar permanentemente a la iglesia a todo su destacamento. Las municiones abundan, pero la escasez de agua y víveres en mal estado les obliga a tomar decisiones urgentes. Para suplir la falta de agua, el teniente extremeño Saturnino Martín Cerezo insiste en la necesidad de excavar un pozo. Pese a ser disuadido por sus superiores, la terca insistencia del miajadeño consigue que se inicien las obras y tras 4 metros de prospección comienza a aflorar el agua que le será de gran importancia en esos meses. 3 días después, el 30 de junio, se produce un ataque repentino por parte de los insurrectos filipinos que buscan aniquilar a la patrulla española. Da comienzo así el asedio del destacamento español, que ya no abandonaría la iglesia hasta el final de la Odisea el 2 de junio del siguiente año. En fin, esto es un poco por poner en situación a don Saturnino. Para mí es un honor, como alcalde de esta villa de Miajadas, sobrenombre de la sociedad histórica de nuestro pueblo, compartir con los presentes este encuentro en honor a un miajadeño. El teniente don Saturnino Martín Cerezo luchó por el Imperio Español hasta el último día. Como él mismo dijo, pelearemos hasta morir y moriremos matando. En esas palabras se refleja el carácter de este pueblo, que aún hoy mantiene la lucha por la supervivencia. Hoy día, más de un siglo después, estas palabras adquieren un especial significado, puesto que los miajadeños siguen demostrando que solo con trabajo y esfuerzo se consigue salir adelante en cualquier situación.
Me parece que esta jornada se hace necesaria para otorgar a la figura de don Saturnino Martín Cerezo el lugar que le corresponde en el pueblo que le vio nacer, Miajadas. A escasos metros de este centro cultural se encuentra la casa donde nació, y quizás es por eso, porque cada día pasamos por su puerta, que no le damos la importancia que se merece. Así que no puedo dejar de agradecer a la Sociedad Histórica Villa de Miajadas esta justa iniciativa. Considero que un pueblo le debe su identidad a la historia de sus gentes. Por eso, los miajadeños no debemos olvidar que somos lo que somos, porque hubo personajes como don Saturnino Martín Cerezo que grabaron su nombre en la historia por la defensa de sus principios y del pueblo al que representaban. Y sin más, doy la bienvenida a todos los que nos presenten y deseo que disfruten este día, que espero que sea también histórico. Muchas gracias. Buenos días, pues reitero la bienvenida que mi compañera Yolanda ha agradecido a todos los asistentes a esta jornada. Para nosotros es algo muy importante porque realmente organizar esta jornada sobre un militar, hablando claro, yo creo que la sociedad civil en este pueblo es la primera vez que se acerca a lo militar, me parece. No hemos asistido nunca a ningún evento organizado por la sociedad civil. Y creo que los civiles y los militares deben estar unidos si lo que nos interesa es que España siga como debe seguir. En fin, como saben ustedes, y para los que no lo sepan, yo se lo digo, es la tercera edición que esta sociedad histórica organiza para poner en valor la cultura miajadeña, bien sea valorando a personajes que en algún momento determinado aportaron algo a la cultura de Miajada, bien sea pues acontecimientos históricos o en fin. Entonces, esta tercera jornada, como bien ha dicho mi compañera, está dedicada a don Saturnino Martín Cerezo, héroe de ballet, nacido aquí, y para nosotros es un tremendo honor porque creo que era una deuda que teníamos con él. Por lo cual, profundizar en el día de hoy en un personaje que contribuyó a la historia de nuestro pueblo, a que la historia pudiera escribirse y contarse por las personas que están hoy aquí, que lo que más me llama la atención es que solo hay un miajadeño, los demás son de fuera, que uno viene del norte, otro del sur, y que sean personas tan expertas, tan instruidas en Martín Cerezo, y que en Miajada no haya habido nadie que haya puesto en valor esta figura, no se haya ocupado de estudiar su vida, su obra y su persona, porque detrás del héroe de ballet hay una persona. Entonces, para nosotros es un orgullo, esperemos que esta jornada salga lo mejor posible porque el corazón se lo hemos puesto, se lo aseguro, y de verdad el que nos hayamos acercado a este personaje militar nos llena de satisfacción. Entonces, bueno, yo quiero agradeceros muchísimo que estéis aquí. Juan José Rocha y Enrique no están aquí porque no había sitio, quiero que lo sepáis, intervienen esta tarde, pero que también son personas de fuera y que se han ocupado muchísimo de que todo también salga bien y de acompañarnos, y se han ofrecido a todo, y además os lo digo altruistamente, no han cobrado un duro nadie de los que están aquí. Entonces tengo que daros las gracias por los desvelos que seguramente os habrá dado la investigación, que sabemos lo que es la investigación, sabemos que es lo frustrante, pero algunas veces tan animosa cuando descubres algo importante y sobre todo cuando la compartes con la gente. Yo me parece que estáis contentos, ¿no?, de poder estar aquí y de poder compartir con los miajadeños y con la gente que haya venido de fuera la figura de una persona que creo que merece la pena que se le dedique esta jornada, que va a ser intensa, va a ser larga, pero como yo sé que han preparado las ponencias de una manera tan amena y tan didáctica, estoy completamente segura que no nos vamos a aburrir. Entonces, bueno, pues nada, deciros que el pequeño grano de arena que esta sociedad aporta al conocimiento de nuestra historia local es lo que en definitiva va a dar sentido a esta jornada. Este pequeñito grano de arena dedicado a la figura de Martín Cerezo, que pienso que entendemos que es obligación de todos los pueblos, y el nuestro como no, promover y mantener nuestra cultura, que es lo que nos identifica como miajadeños en este caso, y lo que nos ayuda a entender nuestras señas de identidad.
Con respecto a Filipinas tengo que decir, bueno, pues como tantos y tantos personajes salieron de los pueblos cuando la conquista del Nuevo Mundo, pero con Filipinas nosotros tenemos un vínculo muy especial. A Filipinas marcharon personajes tan relevantes para la historia de Miajadas como Fray Diego Collado, que funda un hospital allí, Fray Diego de Santa María, que funda el Colegio San Juan de Letrán en Manila, Fray Mateo Muñoz, Fray Gregorio de la Flor, Fray Blas Hernández Nieto, el dominico Alonso Sandín, definidor y procurador general de la provincia del Santo Rosario, y un largo etcétera de personas que dejaron su impronta en aquellas tierras del Pacífico. El hecho de que España perdiera su poder colonial en estas islas no justifica en modo alguno que perdamos también los lazos tan estrechos que nos unieron y nos unen. En fin, no quiero aburrirles, invito a que esta jornada sí nos anime a la reflexión. ¿Qué mecanismos han influido en el olvido? Y lo digo de verdad, no es un tópico. ¿Qué mecanismos son los que en los pueblos, y especialmente en el nuestro, influyen en el olvido? ¿A qué responde? Con esos interrogantes les dejo y espero que cuando den las 7:30 de la tarde y esta jornada se termine, algunas incógnitas se hayan resuelto en nuestras mentes. Nada más y a disfrutar de la jornada. Juan Luis Isidro Girón, por sus palabras y acompañarnos. Gracias a la presidenta de la Asociación Histórica, Luisa Sonia García, por el recibimiento a los presentes y por esa reflexión la que nos ha derivado. Esperamos que estas jornadas sirvan para marcar un antes y un después en cuanto al conocimiento de los últimos de Filipinas, encabezados por don Saturnino Martín Cerezo. Como un antes y un después, marcó la pérdida de las últimas colonias y el desastre de 1898 para todos los españoles. La pérdida del imperio colonial, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, provocó una grave crisis nacional, conocida como el desastre del 98, cuyas consecuencias van más allá de las meras pérdidas territoriales que supusieron una ruptura parcial con el pasado, abriendo una nueva etapa en la historia española contemporánea. A nivel demográfico, las pérdidas fueron cuantiosas, más de 60.000 soldados muertos entre 1895 y 1898, la mayoría de enfermedades infecciosas, críticas al sistema desde la clase política hasta intelectuales regeneracionistas como Joaquín Costa, que proponen varias reformas. El desprestigio militar, el ejército salió dañado y tuvo consecuencias para el futuro. El nacimiento de movimientos literarios tan importantes como la generación del 98, con escritores como Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán, que reflexionan sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. En resumen, el pesimismo se adueñó de la sociedad española. España había perdido sus últimas colonias en un momento de revitalización del imperialismo europeo y americano, y el gobierno aparecía como el responsable de la catástrofe y por eso se vio la necesidad de cambio. Solo los cambios recuperarían el prestigio perdido. De todo ello nos hablará a continuación, en la primera ponencia de esta mañana, don Miguel Ángel Naranjo Sanguino, nuestro primer ponente. Don Miguel Ángel Naranjo Sanguino nació en Viajada, en viajadeño como nosotros, en 1953. En 1975 se licenció en Historia por la Universidad de Salamanca. En 1979, profesor agregado de bachillerato. En 1994, doctor cum laude por la Universidad de Extremadura. En 1995, catedrático de enseñanza secundaria. Entre 1999 y 2009 ha sido profesor asociado de la Universidad de Extremadura. Su línea principal de investigación se ha centrado en la historia de Extremadura durante el siglo XIX, con temas como la desamortización, la milicia nacional, la historia de la Diputación de Badajoz y el parlamentarismo extremeño. Lleva publicada más de 2.000 páginas de investigación. Algunos de sus trabajos más conocidos son la desamortización de Mendizábal Espartero en la provincia de Badajoz, 1836-1852,
La esclavitud en Miajada durante la Edad Moderna, el primer tomo de la historia de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, editada en 3 tomos, la Milicia Nacional de la ciudad de Badajoz y su marco provincial hasta la disolución de 1844. 12 biografías de parlamentarios extremeños en el Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles 1820-1854. Un gran proyecto universitario internacional financiado por las Cortes Españolas. Cedo la palabra a don Miguel Ángel Naranjo Sanguino y su ponencia titulada Contexto histórico de la España del 98. Recordamos a los asistentes que después del turno de cada una de las ponencias, que costarán aproximadamente de unos 45 minutos, se establecerá un turno de ruegos y preguntas de unos 10 minutos aproximadamente para todo aquel que lo desee. Muchas gracias y le dejo con don Miguel Ángel Naranjo Sanguino. Muchas gracias por su maravillosa introducción. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, yo soy viajadero y bueno, soy también de esta sociedad histórica y querría, como que soy socio latente porque estoy en Badajoz, pues me gustaría aportar alguna sugerencia para las próximas jornadas, las cuartas o las quintas, ¿no? Que podría ser una reflexión sobre la realidad y ficción en la historiografía extremeña. Convendría ir depurando lo que realmente ha sido Miajada, ir quitando mitos, ir asentando el conocimiento sobre una realidad científica sólida, que es una manera de caminar. Y bueno, para terminar este preámbulo, también quisiera manifestar mi reconocimiento a la labor realizada en pro de la historia y de la cultura miajadeña de un hombre como Antonio Rosas Cañamero. Su labor callada y eficaz bien podría haber sido premiada con el nombramiento, por ejemplo, de cronista oficial de la villa de Miajada. Antonio Rosas habría sido un dignísimo cronista local si el ayuntamiento se le hubiera ocurrido crear esta institución como tienen ya muchísimos pueblos extremeños. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Don Antonio ya está un poco mayor, desgraciadamente, pero bueno, hay otros, ¿no? Doña Luisa creo que lo podría desempeñar con mucha dignidad. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema que me toca, ¿no? El contexto histórico de la crisis del 98, para permitir a los demás, vamos, para que sean ustedes a modo de introducción de los demás compañeros que van a intervenir. Bueno, pues vamos allá. Si se aburren mucho, pues miren ustedes los santos, que creo que va a haber mucho. Ahí está. Bueno, a la altura de 1898, a España le quedaba muy poco de ese gigantesco imperio que amasó en los siglos XVI, XV y XVI. Este imperio ya empezó a desmoronarse en el siglo XVII, ¿no? Batalla de Westfalia, que cerró la guerra de los 30 años, ¿no? 1618-1648, y la paz de los Pirineos, ¿no? 1659. Continuó este derribo del Imperio Español, ¿no? Con la paz de Utrecht en 1713, y esto culminó en la pérdida de la mayor parte de nuestro imperio hispanoamericano entre 1810 y 1824. A partir de entonces, a España solo le quedaron algunos restos de este gigantesco imperio, ¿no? Básicamente eran Cuba y Puerto Rico. En el Caribe, en la zona del Pacífico, teníamos Filipinas y los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y las Palaos, junto con la isla de Guam, ¿no? La guerra contra Estados Unidos supuso la pérdida de casi todas estas posesiones a manos de los Estados Unidos. Unas se las quedó Estados Unidos, otras pues las hizo independientes y también se las quedó. Y los archipiélagos
del Pacífico se los vendimos posteriormente a Alemania porque, a ver, ¿para qué servían? No. Mi disertación va a centrarse básicamente en ver las causas de la crisis de 1898 desencadenada por la pérdida de este resto del imperio colonial y las consecuencias que ya tuvo, pero más bien en un concepto amplio de causas y consecuencias, ¿no? Las causas de la crisis de 1898 pues, fueron de tres tipos, básicamente. Causas internas que obedecen a la dinámica histórica de España como nación. Causas coloniales referidas a nuestras colonias, Cuba, Filipinas y demás. Y causas internacionales de lo que era el mundo al final del siglo XIX. Las causas internas de España fueron diversas. No quiero yo que... Las causas internas de España, digo que fueron diversas, no, la progresiva pérdida de peso político, económico, tecnológico y militar de España a lo largo de todo el siglo XIX, la aparición del nacionalismo periférico, no con los catalanes, los vascos, el impacto del republicanismo frente al monarquismo, la diversificación de la burguesía española, que ya insisto, aparece una burguesía periférica, y el desarrollo del movimiento obrero internacionalista, básicamente socialismo y anarquismo, ¿no?, que arremetió contra la burguesía en su conjunto. También la desmovilización y agitación social que representó el caciquismo en la sociedad restauradora, la sociedad de la Restauración, entre 1875 y 1923. Y por último, también es verdad, la desaparición de hombres claves del sistema político restaurador. No, las causas de tipo colonial tienen que ver con la expansión del nacionalismo en estas colonias. Y las causas internacionales tienen que ver con la rápida y poderosa emergencia de Estados Unidos como gran potencia, ¿no?, que empieza a despuntar a finales del siglo XIX, dentro de un contexto mundial de expansión del imperialismo, que, como todo el mundo sabe, es la fase superior del nacionalismo. Vamos a ir viendo cada una de estas causas. Las causas internas, pero para ir para atrás y para adelante, ¿cómo? La rueda. Esas eran las causas, porque nos vamos a centrar para que la palabra esté en relación con la película. Causas internas. Se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX. Una de ellas he dicho que era la pérdida de peso político y el aislamiento internacional de España. Realmente el intervencionismo español en la política internacional, que se desencadenó con los reyes católicos en el siglo XV, ¿no?, la política matrimonial y demás, pues esto finalizó con la Guerra de la Independencia, 1808-1813, ¿no?, a principios del siglo XIX. A partir de este momento, España se replegó sobre sí misma y se puso a la defensiva, ¿no?, y queda, pues, lo que vemos. Tuvo que hacer frente inmediatamente después de la Guerra de la Independencia, como he dicho, a la pérdida de sus colonias, entre 1810 y 1824. Y después ya no volvió a actuar en política internacional, salvo un breve periodo entre 1858 y 1863, que es el periodo de la Unión Liberal de O'Donnell, que llevó a cabo una serie de intervenciones militares en el exterior que podíamos calificar de fugaces, ineficaces y puramente propagandísticas. Por ejemplo, la guerra de Marruecos, 1859-1860. El general Prim le dio a los marroquíes una tunda, curiosamente con el bronce que se recuperó de los cañones musulmanes, se hicieron, creo, los leones de las Cortes. No, eso fue lo que sacamos de esa guerra.
La reincorporación de Santo Domingo, 1861-65, que lo volvimos a soltar rápidamente, la expedición a México, 1861-62, aquí el general Prim fue tan listo que no siguió adelante, porque esto terminó fatal, sobre todo para los franceses. No, después de una guerra que hicimos del Pacífico contra Perú, Chile y Ecuador, porque a nosotros nos gustaba ir de 3 en 3. Y la expedición a Cochinchina, también tuvimos el sentido común de conquistárselo y dárselo a los franceses. Recuerden ustedes la guerra del Vietnam. Bueno, después volvimos al aislamiento internacional hasta la guerra hispanoamericana de 1898, pero no nos engañemos, La guerra hispanoamericana de 1898 fue una guerra defensiva, no ofensiva, nos vimos obligados a intervenir, ¿no? También otro de los factores de estas causas internas es la falta de peso político en el mundo, ¿no? España tuvo en el siglo XIX una falta de peso político y militar, sobre todo militar, enorme. España no contó en ninguna de las grandes alianzas internacionales. ¿Y el ejército español qué hizo? Pues se dedicó a meterse en política interna a través del sistema de pronunciamientos que recorre la geografía española en tiempos de Fernando VII, Isabel II y el sexenio revolucionario. Por fin, Carlos del Castillo, cuando se inicia la restauración, pues mete al ejército en los cuarteles, pero pues no sé qué sería peor, porque el ejército se tornó macrocéfalo, bastante burocratizado y no muy competente, como veremos posteriormente. Otra causa fue la falta de peso económico-tecnológico. Claro, en España la revolución industrial se dio mal tarde y nunca en el siglo XIX. La revolución industrial pues, fue muy incompleta y escasa, tanto a nivel territorial, solo algunos territorios se industrializaron, como a nivel de sectores económicos, solo determinados sectores crecieron, otros no. Lógicamente, un ejército, aparte de heroísmo, debe tener buenos fusiles, buena intendencia y buenas armas. Y nosotros, pues no lo teníamos. También, una de las causas de la crisis del 98 fue la aparición del nacionalismo periférico. ¿Qué es esto? Bueno, pues miren ustedes, con motivo de la revolución industrial, ya les he dicho que son dos zonas en las que se desarrollan básicamente. Cataluña con la industria textil y el País Vasco con la industria siderúrgica, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX. Y esta industrialización viene de la mano de unas burguesías catalana y vasca que empiezan a cobrar sentimiento de identidad, como es lógico. Esto se plasma en Cataluña en el manifiesto de las bases de Manresa de 1892 y en la aparición de la Liga Regionalista Catalana con el amigo Prat de la Riba a la cabeza, que es ese señor. Y en el País Vasco pues se plasma con la aparición del PNV con el inefable Sabino Arana, que en paz descanse. Bueno, esto evidentemente rompe de alguna manera la unidad nacional y dificulta el hacer frente a esa crisis del 98. Otro de los fenómenos es el republicanismo. Se empezó a desarrollar en España el republicanismo en la segunda mitad del siglo XIX para culminar en la Primera República entre 1873-74, no precisamente durante el sexenio democrático. Fue derrotado el republicanismo por la restauración, sí, pero subsistió y fue creciendo a lo largo de la restauración con una enorme carga antibelicista y democrática que influyó negativamente sobre el devenir de la guerra del 98 por razones obvias. Otra de las causas de la crisis es pues la aparición del movimiento obrero. Lógicamente, el movimiento obrero empieza en España realmente con la llegada a España del ingeniero italiano Fanelli en 1868, un anarquista, ¿no? Y
Posteriormente, en 1871, viene Paul Lafargue, yerno de Carlos Mar, huyendo de la quema de la Comuna de París, que no salió todo lo bien que él quería, ¿no? Y ahí tenemos ya la aparición de los dos grandes focos obreros, el anarquismo y el socialismo, representado por la UGT y el PSOE. Ambas corrientes obreras tuvieron como objetivo esencial la lucha de clases internacionalista contra la burguesía, y en defensa de la clase obrera. También se opusieron siempre a cualquier guerra de tipo colonial o internacional. Naturalmente, también la de 1898. Eso también es un factor a tener en cuenta. Otro factor, otra causa, es el caciquismo. Ahí tienen ustedes un mapa de todos los caciques que había en España, los principales, los pequeños ya ni los contamos. El caciquismo fue un fenómeno sociopolítico característico de la sociedad restauradora de 1875 a 1923. El caciquismo permitió la más abierta explotación y humillación de los sectores populares por parte de la oligarquía en el poder. Oligarquía es ese conglomerado de poder formado por la burguesía, la nobleza, el clero y el ejército, al menos eso dicen los entendidos. Esto rompió la cohesión de la sociedad española y generó una fuerte desmovilización en los sectores populares. Quiere decir, desvinculó hasta cierto punto de la causa española y de la causa imperial, al considerar el pueblo en muchos casos que estas causas eran cuestión exclusiva de la oligarquía dominante. Por último, también influyó en la crisis del 98, pues la desaparición de algunos personajes muy importantes de la Restauración. Tenemos que hacer alusión a la muerte del rey, ahora que está tan candelero esto de la monarquía. En 1885, Alfonso XII muere en el Palacio del Pardo, ¿no? Y hombre, eso daña el sistema, pero es que en 1897 muere Antonio Cánovas del Castillo, posiblemente el político más completo que ha dado el siglo XIX español y el gran creador de la Restauración. Muere de mala manera, ya les he dicho que la tensión social era grande. Muere por eso, porque le pegan un tiro, no en la luna de miel, creo, que se había casado o algo de eso. El caso que se lo carga un anarquista. Será una moda muy corriente la liquidación por parte, sobre todo, de anarquistas de presidentes del gobierno español. Bueno, pues evidentemente todo esto, todas estas causas internas explican de una cierta manera lo que es la crisis del 98. En cuanto a las causas de tipo colonial, tenemos que decir que el nacionalismo, como ustedes saben, impregnó toda Europa en el siglo XIX y trasladó este nacionalismo a las colonias. La desaparición de nuestro imperio americano es una causa de la expansión del nacionalismo, ¿no? Y, bueno, pues en el último tercio del siglo XIX, este nacionalismo también se expandió por los restos de nuestro imperio colonial. Los independentistas cubanos ya habían desencadenado una guerra separatista llamada la Guerra Larga. Ahí la tienen, entre 1868 y 1878, que terminó con la paz de Zanjón, cuyos acuerdos no respetó España. Después vino la guerra que llaman Chiquita, ¿no?, en 1879. Y, por último, llega lo que ellos llaman la Guerra Grande, que se inicia en 1895 de la mano de José Martí y Antonio Maceo, y que culmina con la independencia de Cuba en 1898, gracias a la inestimable ayuda de esos señores, los estadounidenses. Los soportes más firmes del independentismo cubano fueron una sólida burguesía cubana que pretendía monopolizar el negocio del azúcar en Cuba, que también tenían parte españoles, y todo el poder político, quería todo el poder político.
también la mala gestión y la inflexibilidad de las autoridades españolas, que no actuaron muy finas. Hay pasajes muy divertidos, pero lo vamos a obviar. Y por último, la pobreza de los sectores populares cubanos, especialmente de los negros, aunque desde luego la intervención de Estados Unidos fue decisiva. Por lo que se refiere al separatismo cubano, se apoyó en una población nativa, los paganos, no en líderes como Emilio Aguinaldo, y en la gran distancia que separaba a Filipinas de España, que era enorme. Filipinas se separó de España en 1898, gracias al apoyo de los Estados Unidos, que se la quedó, por cierto, y ya le daría la independencia tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos. Esto en lo que se refiere a las causas, dijéramos, coloniales. A las causas internacionales, bueno, pues están relacionadas con el imperialismo y con Estados Unidos. Ya he dicho que el nacionalismo culminó en Europa con la aparición de dos grandes naciones que todavía no estaban unidas, Italia y Alemania, en 1871. Después, el nacionalismo llegó a su fase superior, el imperialismo, y las grandes potencias europeas, junto con, esto entorpece más que otra cosa, junto con Estados Unidos y Japón, iniciaron una expansión brutal por todo el mundo. Crearon gigantescos imperios. Es portugués, pero encontré algo más a mano. De tal manera que, por ejemplo, el imperio inglés, en su periodo de esplendor, llegó a gobernar sobre el 20% de la población mundial y el 25% de las tierras emergidas. Una auténtica barbaridad. Bueno, pues en este contexto, ya digo, aparecen como grandes potencias Japón y Estados Unidos. Con Japón no nos vamos a ocupar, ¿no? Y vamos a ver Estados Unidos. Estados Unidos, prácticamente en la década de 1890, llega a su culminación como país y a su articulación nacional. Estados Unidos, a la altura de 1890, tenía una pujante población, pero casi toda de inmigración europea. Estados Unidos en 1785 tenía 2 millones de habitantes y actualmente tiene 300 y pico. No se puede explicar eso con un crecimiento natural. Estados Unidos y Australia al menos son los dos únicos países, quizá Canadá, que deben su crecimiento poblacional a la inmigración, no al crecimiento natural, caso rarísimo en la historia. Pues eso son estos señores. Tienen una pujante población, además joven, porque normalmente quien emigra es la gente joven, los de mi edad ya, ¿para qué? Bueno, pues también había colonizado las praderas centrales de Estados Unidos, había recluido a los indios en las reservas, había construido una gran red de ferrocarriles que comunicaba todo su territorio de costa a costa. Y, por último, había desarrollado una potente industria. Tiene unas condiciones objetivas óptimas. Entonces dice, bueno, pues ahora vamos a salir de casa. Y efectivamente sale de casa y dice, vamos a crear un imperio. Pero claro, ¿con qué? Si ya no queda, si las posibles colonias ya se las han quedado los europeos, entonces empieza a mirar así, ¿no? Y dice, uy, mira, estos tontos somos nosotros. España pues tenía el resto de su imperio colonial, pero tenía dos cosas que le gustaban mucho a Estados Unidos, le eran muy útiles, Cuba y Filipinas. Cuba le interesaba a Estados Unidos por el gran negocio del azúcar, porque si bien el azúcar se producía en Cuba, casi toda se canalizaba a través de Estados Unidos. Y además era una plataforma magnífica, miren ustedes ahí, para controlar e influir sobre toda Iberoamérica. A Filipinas también le interesaba, porque Filipinas era una plataforma ideal para proyectar su influencia política y comercial sobre Asia. Y así lo hará, empezará a penetrar en el sudeste asiático, irá subiendo hasta que llega a China. Y aquí se topará con los japoneses. Y eso de, pero ¿qué haces tú aquí? No, si yo llegué antes, no, yo llegué antes. Que no, que
Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Estados Unidos aprovecha que los españoles tienen problemas separatistas en Cuba y Filipinas, y aprovechando el hundimiento del Maine, nunca bien explicado por qué se hundió, quién lo hundió, pero que se hundió, y Estados Unidos nos declaró la guerra y nos derrotó en las decisivas batallas navales de Santiago de Cuba y de Cavite, ¿no? Santiago de Cuba en Cuba, claro, Cavite en Filipinas. La paz de París de 1898 cerró esta guerra, que supuso la pérdida de resto de nuestro imperio colonial. Ahí andan en el Tratado de París echando la firma de defunción, en este caso, de nuestro imperio. Eso, a grosso modo, son las causas, muy en extenso, que inducen a esta gran crisis del 98, que es más de una crisis política y militar, es mucho más amplia. Ahora, lo que podríamos ver son las consecuencias. Las consecuencias más inmediatas fueron, está claro, la pérdida de nuestro imperio colonial, y con ello descendimos de categoría. España pasa de ser un imperio a ser simplemente un Estado, una nación, en unas circunstancias de expansión imperialista. El que no tenía un imperio no era nada, no. Ahí tienen ustedes a las grandes potencias repartiéndose el mundo. Miren ustedes qué cara de satisfacción tienen. No, naturalmente, el que nosotros, en vez de ir para arriba, en este contexto, vayamos para abajo, pues va a generar una pérdida, una gran crisis militar, política, diplomática, y además una humillación del nacionalismo español. Todo lo cual desencadenó pues una crisis identitaria, social, política y cultural, ¿no? Una España hundida. Y bueno, en este panorama, las consecuencias más destacadas de esta crisis son las que más o menos exponemos en este cuadro sinóptico. Brevemente, porque después iremos una por una, ¿no? Causas económicas, causas demográficas, identitarias, instituciones militares y causas políticas. No, veamos las causas demográficas, digo las causas, las consecuencias demográficas. Parece ser que murieron unos 60.000 soldados, eso dicen algunos autores, pero la mayoría por enfermedades infecciosas, ¿no? El paludismo, el beriberi y todo eso mataba más que la bala. La mayoría de los soldados pertenecían a familias pobres que no podían pagar el rescate para que su familiar no fuera a la guerra. Como eran pobres, tenían que ir. No, aquí hay una foto muy curiosa de los quintos, ¿no?, yendo a la guerra de Cuba. Esto va a generar mucho conflicto, ¿eh? Si era rico, pagaban la cuota elevada, y no iba. Hubo algunos patriotas que sí fueron. Ramón y Cajal, que allí agarró, creo que, bueno, esto lo explicarán mejor los ponentes posteriores. Hay también consecuencias económicas. Unas fueron negativas y otras positivas, porque no se crean, no solo fueron negativas. Se perdieron todos los ingresos comerciales y fiscales de la colonia, claro, que dije antes de la colonia, sobre todo de Cuba, que era rica. También Cataluña perdió el gran mercado que había conseguido crear en Cuba por sus productos textiles, y esto les cuece mucho. Pero, en contrapartida, se repatriaron muchos capitales españoles desde la colonia, y esto supuso una inyección de dinero para la economía española que vino muy bien. También es verdad que ya sin colonias, pues se acentuó el proteccionismo comercial español, con aranceles que seguirán al de 1891 y que van a proteger el mercado nacional y lo van a reservar a los productos españoles, impidiendo que entre los extranjeros, que eran más buenos, más bonitos y más baratos, pero no eran catalanes y vascos, eran extranjeros. También consecuencias identitarias. Ahí está. Constituyeron un fenómeno básicamente intelectual, la pérdida de identidad o la crisis de identidad española.
Podemos destacar en esta crisis de identidad dos fenómenos: el regeneracionismo, que pretendió refundar España, y la generación del 98, una corriente literaria que intentó ahondar en las raíces del alma hispánica que algunos de sus intelectuales centraron en Castilla. Veamos el regeneracionismo. El regeneracionismo abrió un gran debate sobre los defectos que padecía la nación española y las medidas que había que adoptar para remediar estos problemas. Pretendía cambiar España, y rechazó el sistema político y social de la Restauración al considerarlo una lacra para el progreso de España y un símbolo fiel de la decadencia moral y espiritual de nuestra nación. Ahí tienen ustedes a los responsables de la Restauración, de esto que Joaquín Costas decía que eran los culpables. ¿Qué proponía el regeneracionismo? Proponía europeizar a España y realizar grandes cambios. Ahí tienen un cuadro sinóptico de los grandes cambios, que se los digo yo porque no llegarán ustedes a verlo. Descentralización administrativa, dignificación de la vida parlamentaria, una profunda reforma agraria, la modernización de la educación y de la política social, grandes inversiones en obras públicas y la implantación de un modelo político curiosamente más próximo al autoritarismo que a la democracia. ¿Cuál fue el representante más genuino del regeneracionismo? Ahí lo tienen ustedes. No, fue Joaquín Costa. La verdad es que el regeneracionismo fracasó en lo político, como movimiento político fracasó, aunque sus ecos se pueden ver en otros muchos políticos posteriores. Se puede ver en Antonio Maura, se puede ver en José Canaleja, se puede ver en Miguel Primo de Rivera, se puede ver en Francisco Franco, y si ustedes me apuran, se puede ver incluso en José María Aznar. Bueno, pues la vertiente literaria del regeneracionismo fue la generación del 98. Esta generación dio nuevos impulsos a la vida intelectual y cultural del país en las primeras décadas del siglo XX. Sus temas favoritos fueron la crisis espiritual de España, sus problemas y soluciones, y el ahondamiento en las raíces del alma hispánica, que ellos situaron en los campos de Castilla, de que hablaba Antonio Machado, ¿no? Castilla, a la que consideraban el germen de la españolidad. Personajes destacados ahí los tienen, ¿no? Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado. En fin, yo no estoy de acuerdo en que pongan Juan Ramón Jiménez. Es el personaje que enlaza la del 98 con la del 27, realmente, pero bueno. Consecuencias intelectuales institucionales de la crisis del 98, pues la verdad es que a corto plazo hubo pocas. Siguió la Restauración como si nada hubiera ocurrido, pero a medio plazo sí. Favoreció hasta cierto punto pues el cambio de época, el pasar de la primera Restauración, que termina cuando en 1902 con el ascenso ya de Alfonso XIII, no al poder, profesionales, las indispensables en estos aspectos secundarios y terciarios del pueblo de Viajada no destacaba en absoluto. Y lo que sí ya estaba es la magnífica fiesta de agosto, ¿no? De 10, 11 y 12 de ese mes. Y bueno, pues nada más destacable. Muchas gracias por su atención y buenos días a todos.